¿Qué tal? Mi nombre es Pamela Hernández Galindo y soy estudiante del doctorado en Educación en la Universidad IEXPO. Hoy voy a presentarles el avance de mi proyecto de investigación, el cual forma parte de la materia Seminario de Constructos y Desarrollo Teórico. El tema de investigación es el infradiagnóstico del TDAH en niñas en edad escolar y sus implicaciones en el aprendizaje. El tema es relevante, pues el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, este reporta que el 15% de los niños y el 8% de las niñas presenta un diagnóstico confirmado, con una prevalencia general del 11.4%. Estas cifras no significan necesariamente que las niñas lo padezcan menos, sino que evidencia que muchas veces los criterios diagnósticos no consideran las diferencias de género. Esta situación ha generado que muchas niñas transiten por la escuela sin recibir un diagnóstico oportuno y por lo tanto no reciben los apoyos pertinentes en su educación. Existen varias situaciones que abonan a este problema de investigación. En primer lugar, la mayoría de las pruebas para el TDAH se han diseñado y validado en población masculina. Esto produce un sesgo que invisibiliza a las niñas con quienes predominan síntomas de inatención y desorganización menos disruptivos y más fáciles de pasar. Desde pequeñas, las niñas enfrentan roles de género que fomentan la creencia de que deben ser tranquilas y organizadas, lo que las lleva a tratar de compensar sus dificultades para tratar de encajar. En México, por ejemplo, no existe información diferenciada por género. Esto hace que no se tomen en cuenta las necesidades específicas de las niñas, lo que deriva en barreras para el aprendizaje y la participación, así como en consecuencias emocionales y sociales para las alumnas. Las consecuencias de una falta de diagnóstico son significativas y como docentes deben preocuparnos. Un bajo rendimiento escolar, sentimientos de insuficiencia y baja autoestima perpetúan las barreras para el aprendizaje y la participación y limitan la inclusión de estas niñas en la escuela. Estudios como este son importantes, ya que se combinan dos enfoques, tanto la inclusión educativa como la perspectiva de género. Desde el ámbito académico se aportan datos que son escasos en México. En el ámbito social se busca generar conciencia en docentes, familias y personal de apoyo para que estén más atentos a las señales de TDAH en niñas y puedan actuar de manera oportuna. Las preguntas que guían este trabajo son: ¿cuántas niñas en edad escolar que son atendidas por USAER presentan indicadores de TDAH sin un diagnóstico formal? ¿Qué obstáculos se enfrentan para obtener un diagnóstico correcto? ¿Y qué conocimientos tienen los docentes sobre el TDAH en niñas? Por último, ¿cómo interpretan y responden pedagógicamente ante estas conductas? El objetivo general se basa en analizar las barreras para el aprendizaje y la participación generadas por el infradiagnóstico del TDAH en niñas en edad escolar mediante la identificación de casos sin un diagnóstico escolar en escuelas públicas del estado de Chihuahua, el estudio de las percepciones y saberes docentes y la evaluación de las respuestas pedagógicas implementadas ante dichas dificultades. Dicho objetivo se divide en 4 objetivos específicos. El primero orientado a identificar los casos de las niñas con estos indicadores consistentes con TDAH. El segundo, explorar las principales barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan. El tercero, se centra en describir los conocimientos, creencias y percepciones que tienen los docentes sobre el TDAH en niñas. Y por último, el cuarto, trata de analizar las prácticas pedagógicas que los docentes implementan ante las conductas y dificultades escolares asociadas al TDAH en niñas. A continuación abordaremos el marco teórico desde la perspectiva estatal, nacional e internacional. Desde la perspectiva estatal, a continuación abordaremos la tesis doctoral de Rangel Araiza 2018, quien analiza la relación entre TDAH, agresividad y violencia escolar en escuelas públicas de Ciudad Juárez. Entre sus hallazgos destaca que por cada niña con TDAH se diagnosticaron a 2.5 niños. El subtipo inatento fue el más frecuente en las niñas, mientras que el 77% de los casos totales correspondió al subtipo combinado. También encontró una tendencia a etiquetar a los estudiantes con TDAH como violentos, incluso sin diagnóstico formal ni intervención adecuada. La segunda investigación, realizada por Díaz de León Saucedo y Martínez Martínez 2020 en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, evaluó la eficacia de la técnica multisensorial TIMCO en niñas y niños de 6 a 12 años con TDAH, obteniendo resultados positivos en la reducción de los síntomas generales y de inatención. Aunque su objetivo central fue medir la efectividad de la TIMCO, este estudio aporta datos relevantes sobre la prevalencia por género y el subtipo de síntomas, reforzando la pregunta central de esta investigación: ¿realmente hay menor incidencia en mujeres
o las pruebas diagnósticas están diseñadas para varones. Además, evidencia que las niñas tienden a presentar síntomas menos disruptivos como la inatención, lo que dificulta la detección temprana. En la perspectiva nacional se analizan 2 investigaciones. La primera, de Murillo Banay y Ramos Hernández 2025, lleva por título Género y TDAH, estudiantes mujeres de la licenciatura en inclusión educativa. Este estudio analiza el impacto del TDAH en mujeres universitarias. Utiliza un enfoque mixto y aplican un test de autopercepción de síntomas y realiza un grupo focal con las estudiantes identificadas como posibles casos de TDAH. Entre sus hallazgos, las participantes mencionan enfrentar estigmas, enfrentar diagnósticos tardíos y expectativas sociales que han afectado su autopercepción. También describen el uso de estrategias personales para organizarse, así como estudiar de noche, aprovechar el hiperfoco o realizar actividades sensoriales. El estudio destaca la importancia de la perspectiva de género para visibilizar las necesidades de las mujeres con TDAH. La segunda investigación es de Gallardo Saavedra, Martínez Ubaldo y Padrón García, 2019. En esta se investiga sobre la prevalencia del TDAH en escolares mexicanos a través de un cibrado de las escalas de Conners-3. Su objetivo fue medir la prevalencia e identificar subtipos y comorbilidades, así como evaluar la experiencia con esta herramienta. Encontraron una prevalencia del 16% con mayor frecuencia en niños, mientras que en niñas reportaron mayores problemas de aprendizaje y funciones ejecutivas. También identificaron un posible sobrediagnósticos en hospitales por la falta de criterios claros y plantean dudas sobre si la escala utilizada tiene sensibilidad suficiente para detectar las manifestaciones más sutiles de TDAH en niñas. En la perspectiva internacional se analizaron 2 investigaciones. La primera es la tesis doctoral de Eleanor Mansfield 2022, Adolescent Females with ADHD, an Interpretative Phenomenological Study. Este trabajo, con un enfoque cualitativo y fenomenológico interpretativo, explora las experiencias escolares de adolescentes con TDAH y cómo estas influyen en la construcción de su identidad. Mansfield entrevista a 5 jóvenes con diagnóstico confirmado de TDAH, utilizando conversaciones abiertas para explorar sus vivencias. Sus aportes destaca la invisibilización del TDAH en mujeres jóvenes y propone revisar los criterios diagnósticos, así como capacitar docentes con perspectiva de género para reconocer las presentaciones más sutiles del TDAH. Describe que muchas de las participantes internalizaron sentimientos de ser insuficientes, no encajar, antes de recibir un diagnóstico que les ayudara a comprenderse. La segunda investigación es la tesis de maestría de Betsy Riston 2024, Gender Bias in ADHD Diagnosis and Exploring Predictors for Accurate Diagnosis, desde un paradigma positivista y con diseño experimental cuantitativo within subjects. Analiza si las variables como el género del profesional que diagnostica, su preparación en temas de género y el tipo de especialista influyen en la precisión del diagnóstico. Utiliza viñetas clínicas y análisis estadístico y encuentra que hay altas tasas de diagnósticos incorrectos en todos los subtipos, especialmente en el inatento. En el caso de niñas sin TDAH, el 70% recibió un diagnóstico erróneo, aunque no encontró relación significativa entre el género del profesional y la exactitud del diagnóstico. El estudio resalta la necesidad de investigaciones cuantitativas que complementen las cualitativas y de herramientas diagnósticas más sensibles a las presentaciones del TDAH en mujeres. A continuación abordaremos los conceptos claves que nos apoyarán a comprender la investigación. Este estudio se apoya en la definición de TDAH según el DSM-5 y el CIE-11 en sus 3 subtipos y las diferencias entre niños y niñas. También se incluye el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por niveles problemáticos de inatención, desorganización y o hiperactividad e impulsividad, que no corresponde con el nivel de desarrollo de la persona y que afecta su desempeño académico, social, escolar o laboral. Es una condición que puede persistir hasta la adultez y que a menudo se presenta en combinación con otros trastornos, como dificultades de aprendizaje o problemas de conducta. El DSM-5 reconoce 3 presentaciones principales del TDAH: combinada, de tipo inatento y de tipo hiperactivo. La presentación con predominio en inatención es caracterizada por olvidos frecuentes, problemas para mantener la atención, desorganización y lentitud en el procesamiento de la información. Está relacionada con la disfunción ejecutiva. En las niñas es la más frecuente y es más fácil de pasar por alto porque no implica problemas de conducta. La presentación con predominio impulsivo hiperactivo incluye inquietud motora, dificultad para permanecer sentado, interrumpir a otros, actuar sin pensar, no visibilizan las consecuencias y tienden a
tener mayores problemas de conducta. Suele ser más visible y por lo tanto más fácilmente detectada en entornos escolares. Por último, la presentación combinada es cuando la persona cumple tanto con criterios de inatención como de hiperactividad e impulsividad. Es la más común y se asocia con mayores dificultades escolares y sociales. Para este estudio es importante destacar las diferencias en la sintomatología de niños y niñas. Los estudios revisados muestran que los niños suelen manifestar más síntomas de hiperactividad e impulsividad, lo que llama la atención de padres y docentes, facilitando así la derivación a un diagnóstico. Las niñas, en cambio, tienden a presentar más síntomas de inatención, perfeccionismo, retraimiento social y ansiedad. Muchas veces desarrollan estrategias de masking para ocultar sus dificultades. Todo esto retrasa el diagnóstico y por lo tanto retrasa la atención. A continuación, hablaremos de funciones ejecutivas, que son procesos cognitivos que permiten planificar, organizar, controlar impulsos, cambiar de estrategia y mantener la atención. En el TDAH, estas funciones suelen estar alteradas, lo que explica parte de las dificultades en el aprendizaje y la autorregulación emocional y conductual que enfrentan los alumnos. Estas dificultades en funciones ejecutivas y en general la sintomatología del TDAH, si no se identifica adecuadamente y oportunamente, genera barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Qué son? Según el Índice para la Inclusión de Booth y Anscough y la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, las barreras para el aprendizaje y la participación son aquellos factores que impiden o dificultan que un estudiante acceda, participe y aprenda en igualdad de condiciones. Según el Index for Inclusion y el Dr. Pedro Covarrubias, pueden clasificarse en culturales, políticas y prácticas. Las barreras culturales son aquellas ideologías, creencias, estereotipos o actitudes que generan exclusión. Las barreras políticas se derivan de la ausencia de normativas, protocolos claros para atender la diversidad, para propiciar la identificación y atención de los niños con alguna condición. Las barreras prácticas se relacionan con metodologías rígidas, evaluaciones poco flexibles o entornos físicos no adaptados. En el contexto de esta investigación, el infradiagnóstico del TDAH en niñas es en sí mismo una barrera porque limita el acceso a los apoyos que necesitan. Este estudio se lleva a cabo en escuelas públicas del estado de Chihuahua, que cuentan con el apoyo de USAER. Los participantes son docentes, personal de USAER y psicólogos escolares. Como cierre, es importante destacar que esta investigación busca aportar evidencia y análisis en el ámbito educativo, así como también impulsar cambios reales en las prácticas y políticas escolares. Visibilizar la situación de las niñas con TDAH es un paso necesario para que su condición no sea ignorada y puedan acceder a los apoyos necesarios y adecuados para continuar con su escolarización. Con un diagnóstico oportuno y estrategias inclusivas es posible mejorar su trayectoria educativa y fortalecer su autoestima, abriendo mayores oportunidades para su desarrollo personal y social.